Empezamos. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el primer webinar del año. En este caso lo voy a presentar a Uriel Capelli para, para hablar sobre el impacto de compras en el estado de resultados. Desde compras como área, desde lo transaccional a lo estratégico, y por otro lado una mirada de cómo maximizar la gestión de compras. Esto es básicamente la presentación de hoy. Lo voy a presentar a Uriel brevemente. Uriel es ingeniero industrial de la UBA, actualmente es director en la consultora 13 Link Group. Eh, Ha trabajado en también otras consultoras como Logic Sudamericana, y en el mundo corporativo ha estado en DHL Supply Chain Argentina, en Electrolux Argentina, en Rico. Tiene también un posgrado una maestría en gestión de operaciones en la Universidad Austral, y bueno, una vasta experiencia en el área de supply chain y de compras. Así que, sin más, Uriel, te presento. Salvo que quieras agregar algo más vos, si no, todo tuyo. Después te voy marcando si querés un poco el tiempo, o cualquier cosa me consultás. La idea es hasta las 19 horas hacer la presentación y después pasar a las preguntas que, que surjan. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Dale, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Ya la presentación me presentó Francisco, así que obviamos esa parte. La idea de hoy es cómo poder pensar al área de compras como un área mucho más estratégica de lo que en general muchas compañías todavía manejan en el área de compras. El área de compras puede tener un impacto muy, muy fuerte en el cuadro de resultados. Sin embargo, por cómo es la dinámica o cómo es la visión de las compañías de las áreas de compras, eso todavía no está pasando. Entonces, la idea justamente es cómo pasar de un área que es mucho más transaccional a un área mucho más estratégica. A ver, ahí no puedo pasar, ahí está. ¿Cuál es la idea de cuáles son los objetivos que tenemos con esta capacitación? Jerarquizar las funciones de compras, es decir, podemos salir, como les decía, de un área transaccional a un área mucho más estratégica y participar mucho más activamente de la mesa chica, capacitando y proyectando la gestión de sus principales actores. Justamente la idea es generar cambios estratégicos en las compañías. Y un objetivo de largo plazo es generar los resultados económicos que cualquier compañía espera del área de compras. No se olviden que cualquier ahorro que se genere en el área de compras va directo al bottom line o al cuadro de resultados de cualquier compañía. Va al resultado directamente. Entonces, lo que queremos hacer es ver de qué manera podemos hacer que compras realmente tenga ese impacto. Entonces, vamos a basarnos en cuatro bloques. Uno es la incorporación de conceptos de abastecimiento estratégico. A partir de eso es darles más herramientas al área de compras para poder gestionar el día a día. En base a eso, poder hacer un diagnóstico de situación actual y un plan de acción del área de compras, cómo convertirla. Entonces, a partir de esta metodología, lograr resultados económicos de alto impacto. Todo esto es un proceso, obviamente no pasa de un día para el otro. Hay que ir cambiando la dinámica del área, la visión de la gente que pertenece al área, la visión de la dirección respecto del área. Entonces, como contábamos, es cómo pasamos de una gerencia de compras que es más operativa a un área estratégica.
por lo que me contaba Francisco, muchos de ustedes son consultores y tienen experiencia en distintas compañías. Entonces yo les quiero preguntar si cuando vemos al perfil del área de compras de la compañía, no vemos este tipo de características. Tiene una excesiva carga administrativa, en general tiene una baja profesionalización, tiene poca planificación y la gestión es más reactiva, ¿sí? No tiene planificado cómo generar compras y cómo ser efectivos a la hora de generar ahorros. Es un área desvalorizada y cuestionada, que generalmente está en una oficinita allá atrás, con el de logística por ahí. Cuando vemos las oficinas de los de ventas es mucho más grande que la oficina del de compras en general. Tiene en general un número muy grande de proveedores y tiene mucho trabajo contactando a cada uno de los proveedores. Tiene una visión parcial del gasto. Pocas veces compras conoce todo el gasto que gestiona. Tiene un insuficiente conocimiento del mercado porque no tiene tiempo para poder dedicarse al conocimiento del mercado y es fundamental, sobre todo en aquellos insumos estratégicos. Y en general tiene una insuficiente cantidad de recursos. Cuéntenme, o creo que es algo que refleja en la actualidad a las áreas de compras de las compañías. Entonces, ¿cómo podemos salir de esta situación? ¿O cómo podemos cambiar el foco o el enfoque de la compañía respecto del área de compras? Obviamente tiene que ver en parte con la profesionalización. Esa profesionalización probablemente traiga aparejado mayor planificación y que no sea una gestión reactiva. Es decir, cambiar alguna de estas cosas es lo que genera que tengamos realmente impacto a la hora de gestionar un área de compras. Entonces, el desafío es transformar el área de compras en un área estratégica de la compañía, pasando de lo que es compras a lo que se llama abastecimiento estratégico, ¿sí? Dándole la importancia a aquellos insumos o aquellas categorías que realmente podemos tener impacto, ¿sí? Y trabajando y administrando mejor aquellas que son medianas o chicas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata eso. ¿Cómo afrontar este desafío? Cuando yo miro el impacto que tengo en las compañías, en el ahorro, si yo miro la eficiencia administrativa, es decir, mejor la eficiencia administrativa, tengo un impacto que es menor, ¿sí? No es muy grande, ¿sí? Cuando paso al tema de la negociación, y puedo tener un mayor impacto, puedo ganar un 10%, un 15%, no vamos a tener grandes ahorros más allá de eso. Sin embargo, obviamente un 20% o un 15% es mucho. Pero donde está realmente la carne, digamos, del trabajo de compras es cuando revisamos la necesidad. Ahí es donde tenemos el mayor impacto sobre las compras. Y esto tiene que involucrar no solamente al comprador, sino al usuario y al conocimiento realmente del negocio. Cuando compras puede cuestionar la necesidad, ahí es donde realmente puede generar grandes oportunidades de ahorro. Por favor, si tienen alguna duda, me interrumpen y me preguntan, ¿eh? En segundo lugar, analizando la totalidad del gasto. Todos sabemos que tenemos que para todas estas cosas existe un Pareto, ¿no? El 80% del gasto se lo lleva el 20% de los proveedores, el 20% del gasto se lo lleva el 80% de los proveedores. Ahora, yo no puedo tratar a todas las categorías de la misma forma. Es decir, no puedo tratar a una categoría que está en la cola del 20% del gasto, no le puedo dedicar el mismo tiempo que al insumo principal de la compañía. Ni el mismo tiempo, ni la misma profundidad. Entonces, tenemos que cambiar la forma de que nos enfocamos o que miramos este gasto, ¿sí?
Y además tiene que ver con realmente conocer cuál es el gasto total de la compañía. Yo estoy en compras y tengo que saber que la compañía compra al año tantos millones de pesos, o tantos miles de millones de pesos. Y tengo que saber y empezar a distinguir cuáles son las categorías que se llevan ese 80% del gasto. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con muchas diferencias respecto de los 5 puntos que tenemos en naranja, a la izquierda. En la cantidad de proveedores que lo abastecen, en la complejidad del mercado, en la carga administrativa, en el impacto y en la orientación. Entonces tenemos que ver, como decía, tenemos que ver cómo separamos estas categorías, cómo las analizamos, cómo analizamos el 100% del gasto, porque nos vamos a encontrar con estas diferencias. En general, aquellas categorías más importantes es donde me encuentro con pocos proveedores, excepto que sea algo, un commodity. En general te encontrás con que los insumos más grandes, las categorías más grandes, tenés pocos proveedores. En la mitad de la curva tenemos una cantidad interesante, y en la cola del 20% generalmente tenemos demasiados proveedores. Por ejemplo, no sé, librería, servicio de cafetería, servicio de comedor. Ahí nos encontramos con muchísimos proveedores. Ahora, cuando nos vamos a la especialización de nuestro negocio, generalmente tenemos pocos proveedores. Y esto hay que conocerlo muy bien. Entonces, en general, la complejidad del mercado, por esto que decíamos, son pocos proveedores, estás tendiendo más a algo monopólico o algo oligopólico, ¿sí? En la curva media se presentan varias alternativas, y en la cola, la complejidad del mercado, el mercado está atomizado, es decir, tenemos una cantidad tremenda de proveedores, con distintas características, ¿no? Ahora, ¿cómo deberíamos trabajar el tema de la carga administrativa? Y donde mayor cantidad de compras generamos, o de dinero, tenemos que tener baja carga administrativa, ¿sí? La que tenemos en la curva media, tenemos una importante carga administrativa, porque eso te genera todo lo que es la generación de las órdenes de compras. En cambio, el 80%, donde debería tener baja carga administrativa, tengo que generar contratos anuales, no tengo que generar órdenes de compra mensuales. ¿Por qué? Y porque generalmente son cosas que ya sé que voy a comprar. Tengo que generar contratos que tengan la menor cantidad de administración posible. Y después, en aquellos donde tenemos muchísimos proveedores y demás, la carga administrativa es injustificada. Deberíamos pasar a la compra online, que compren directamente los usuarios con un límite, es decir, de alguna forma poder liberar al área de compras de la emisión de órdenes de compra, la búsqueda de proveedores, donde tenemos una posibilidad de cambiar de proveedor muy fácilmente, y deberíamos tener muy poca carga administrativa. En general, el impacto que tenemos cuando generamos estas compras es estratégico en aquellas materias primas que son críticas para nuestro negocio, medio en el medio de la curva, y generalmente muy bajo. El impacto de nuestro negocio, ya les digo, comprar el vending del café, y no va a impactar mucho en el negocio, impactará un poquito más en los recursos humanos, si tenemos que cambiar algo, cómo afecta esto al humor de la compañía, pero no va a cambiar el rumbo del negocio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que orientarnos? ¿Cuál es el rumbo que tenemos que tomar con estos tipos de proveedores? Donde tenemos el 80% del gasto, y tenemos que aliarnos con esos proveedores. Esos proveedores son nuestros socios estratégicos, ¿sí? Permitirnos tener nuevos desarrollos, integrarnos con ellos, conocer sus fortalezas, sus falencias. Tengo que conocer realmente cuál es el impacto que puede tener el proveedor sobre mi negocio. En la curva media, ahí donde sí vamos a trabajar mucho en la negociación, y podemos ganar un 10, un 8, un 7, un 5%
de ahorro. Y después, como decíamos, en la cola del gasto, y yo debería tener una terciarización, sistematización, para bajar, ya les digo, la carga administrativa, y si se acuerdan, cuando mostramos el perfil del de compras, todo ese contacto con proveedores, toda esa generación administrativa de órdenes de compra en el sistema y demás, debería estar limitado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, asumimos que no. El tercer punto es sumando competencias. La negociación con proveedores muchas veces se centra en el precio, sin llegar a revisar bien la necesidad, los aspectos técnicos y el análisis del costo total. En general, cuando nosotros tenemos contacto con un proveedor, hay un representante comercial que es el que se contacta con nuestra compañía, con nuestra área de compras, y ese área comercial tiene un soporte técnico de ventas. ¿Sí? Lo que en general no pasa es que nosotros desde el lado de compras tengamos un soporte técnico también desde el lado del usuario. Entonces, la idea es no solamente negociar precios de condiciones de comerciales de contratación, sino analizar la mejor combinación de calidad y precio, contando con un especialista técnico en la categoría. Esto no significa que tener un especialista técnico en el área de compra, pero sí convocar al usuario a negociar niveles de servicio, condiciones de implementación, instalación cuando hay que instalar determinadas cosas. Por ejemplo, la compra de transporte. Cuando una compañía compra transporte a través del área de compras y no convoca al área de operaciones, y generalmente se encuentra con problemas operativos posteriormente. Entonces es muy importante que el área de operaciones participe junto al área de compras en la compra de transporte. Ese es un ejemplo muy gráfico. Ahora, también tenemos después nuestra charla con nuestro usuario. También tenemos que el usuario busca aquel insumo que es el mejor del mercado. Entonces tiene un altísimo precio. Después seguramente compras va a proponer un insumo, el mismo insumo, pero de mucho menor precio. Y quizás ninguno de los dos esté en lo cierto. Lo más importante es justamente cuando tenemos que sumar competencias, es encontrar ese punto medio donde la posición es más ventajosa. Es decir, ni la Ferrari que quería el usuario, ni el fitito que proponía compras, sino encontrarse en un valor medio que será un Toyota Corolla, no sé. La idea es encontrar esa posición de acuerdo y de equilibrio donde, si no elegimos la posición del usuario y elegimos la posición más ventajosa, ya estamos generando un ahorro muy importante. Y tampoco estamos llegando a aquella posición donde creemos los de compras que estamos generando el mayor ahorro, porque eso después impacta en el proceso productivo, si esa pieza, si ese elemento, si ese insumo no se comporta como espera el usuario. Como decíamos antes, la propuesta es reducir la carga administrativa del área de compras en aquellas categorías que realmente no vale la pena tener carga administrativa. Si yo estoy obligado a tener carga administrativa, prefiero tenerla en aquellas categorías que me significan el 80%. ¿Sí? Si puedo evitarlo también, mucho mejor. Si puedo hacer contratos de más largo plazo, si puedo integrarme de mejor manera con el proveedor, si puedo encontrar la forma de bajar la carga administrativa, prefiero dejar solamente la carga administrativa en la parte media de la curva que veíamos del gasto. Porque no tiene sentido ni en una punta, porque ya conocemos las variaciones que tenemos del 80% del gasto deberían ser menores, porque son las cosas que más conocemos, porque más habitualmente compramos. Y por otro lado, tenemos aquellas categorías que realmente no tiene sentido que nosotros tengamos carga administrativa, porque la verdad es que el impacto que tienen sobre el negocio es muy, muy bajo.
Entonces, como les decía, cada requisición de los usuarios genera un proceso de compra a través de la gestión del comprador, es decir, la generación de la orden de compra, el contacto con el proveedor. Entonces el comprador se dedica mayoritariamente a actividades administrativas para el abastecimiento de la compra, y realmente no se dedica a conocer cuál es la necesidad de ese insumo para el negocio. Entonces la situación que tenemos en este escenario es de baja planificación, de alta carga administrativa y de concentración de trabajo en proyectos de menor impacto. ¿Sí? Porque nos pasamos mucho tiempo haciendo cosas que en realidad no agregan valor. La contrapartida de esto es reducir la carga administrativa. Entonces, generamos contratos, como les decía, que permiten el abastecimiento de usuarios fijando precio y condiciones. Eso puede ser, eso para las categorías que están en el 20%. Entonces el comprador se dedica a las funciones que realmente agregan valor, entendiendo cuáles son nuevas alternativas para aquellas categorías del 80%, cuáles son, qué me ofrece el mercado externo, por qué la necesidad de ese insumo, y para poder cuestionar la necesidad y entender si hay una alternativa de producto, no solamente una alternativa de proveedor. Ese cambio lo que nos genera es la reducción de cantidad de órdenes de compra, que en general es un indicador del área de compras. El área de compras se mide por el gasto versus el presupuesto y también por la cantidad de órdenes de compra que genera. Cuanto mayor es la generación de órdenes de compra, menos efectivo estoy siendo. Entonces la idea es, con esto, es obtener ahorros indirectos, porque no solamente está el ahorro en el cambio del precio o en encontrar un proveedor nuevo o en entender mejor la necesidad, sino en que el tiempo de los recursos que tengo en el área de compras los voy a tener mucho mejor direccionados, ¿sí? Entonces, justamente para desarrollar actividades de agregado de valor. Ahora, cuando miramos el ciclo del gasto, vemos estas 6 etapas. Tenemos la necesidad, el sourcing o el abastecimiento, la especificación, la negociación, el contrato y la gestión. ¿Sí? Pero si miramos cuáles son aquellas que generan valor, ¿sí? Justamente son el cuestionamiento de la necesidad, como les dije en un principio, y el sourcing, que es entender desde dónde lo voy a traer o dónde lo voy a comprar. Si es proveedor nacional, si es proveedor regional, si es proveedor internacional, si lo puedo importar, si no lo puedo importar. Realmente, en el área de compras deberíamos tener el expertise de aquellos insumos que nos generan el 80% del gasto. Si no, deberíamos perder tiempo, o mejor dicho, malgastar tiempo en no conocer eso. O sea, no seríamos efectivos si realmente no lo sabemos. Y después, la especificación, la negociación, el contrato y la gestión son gestiones es donde se gestiona el valor, pero no donde se genera. En la negociación se puede generar algo, pero el mayor rédito que yo le puedo sacar al área de compras desde el punto de vista de la necesidad y del sourcing, del abastecimiento. Y esos 2 puntos son claves, y ahí es donde hay que poner mucho foco, como les decía, sobre todo en aquellas categorías que nos hacen el 80% del gasto. Entonces, ¿cómo hacemos el cuestionamiento de la necesidad? ¿O de qué se trata el cuestionamiento de la necesidad? En primer lugar, conocer muy al detalle la situación actual, pero muy al detalle. Y hacer un baseline, que es el presupuesto base, es decir, cuánto estoy gastando para comprar qué cantidad. ¿Sí? Ahora, cuando empiezo a conocer un poco más la necesidad del negocio, puedo revisar las necesidades junto al usuario y le puedo plantear alternativas. Si yo lo hablo desde el desconocimiento o solamente de lo transaccional de compras, hago caso a lo que me dice el usuario y realmente no conozco la incidencia de ese insumo sobre mi proceso productivo y sobre mi cuadro de resultados. En base a eso puedo relevar oportunidades de mejora, puedo identificar problemáticas, puedo analizar el costo total, y me puedo especializar, que es lo que decíamos recién.
Es decir, tenemos que trabajar en realmente conocer muy a fondo cuáles son las necesidades de ese insumo para la compañía. Y obviamente analizar los antecedentes históricos y condiciones de compra. Te puede pasar que se haya comprado más efectivamente hace 20 años y que hace 5 años cambiamos la forma de comprar y lo estamos haciendo en forma menos efectiva. Porque pudo haber algún cambio en el mercado, porque pudo haber algún cambio de proveedores, pero tenemos que relevar eso sistemáticamente. No lo tenemos que hacer una vez y después quedarnos con eso. Tenemos que repasar, sobre todo aquellas categorías que generan el 80%, tenemos que repasar y plantearnos el cuestionamiento de la necesidad, yo te diría, cada 3 años. Entonces, de esa forma estamos relevando permanentemente un mercado que tiene un impacto muy fuerte en nuestro estado de resultados. Respecto del sourcing, tenemos que entender cuáles son las buenas prácticas del mercado, cómo compra mi competencia, cómo compran otros clientes de ese mismo insumo. Como les decía, el relevamiento del mercado, el relevamiento de alternativas locales, regionales e internacionales. Y acá también, cuando desarrollamos proveedores o cuando vemos nuevos proveedores, tenemos que entender que el que mejor conoce el mercado no somos nosotros. El que mejor conoce el mercado son nuestros proveedores. Entonces, muchas veces tenemos que sentarnos con ellos para desarrollar un producto o para desarrollar la mejor solución. Por eso hablamos de innovación. Y después, en base a todos estos ítems, identificar las oportunidades que nos pueden generar un impacto fuerte en el cuadro de resultados. Entonces, repasando cuáles son los 5 conceptos base de abastecimiento estratégico, el primero, y te diría que el más importante, es cuestionar la necesidad. El segundo es analizar la totalidad del gasto. No puedo perder de vista cuánto compra el área de compras del gasto total. Hay muchas compañías en que compra el 100%, hay muchas compañías donde sola compra el 40%, el 50% o el 60%. Pero tengo que entender el total del gasto, el que genero yo, el que administro yo y el que genera el resto de la compañía, ¿sí? Es decir, de alguna forma deberíamos traer el 100% del gasto al área de compras. Sumar competencias. Recordamos acá lo que teníamos que trabajar es tener un soporte técnico para la compra. No solamente comprar desde el área de compras pensando en el menor precio, sino encontrar el equilibrio entre lo que espera el usuario, el menor precio y qué es lo que me ofrece el mercado que pueda suplir o cumplir con las funciones que pide el usuario sin que sea el precio menor que probablemente tenga problemas después en la operación. Reducir la carga administrativa. Esto básicamente trata de enfocar el esfuerzo donde está la masa crítica. Si nosotros tenemos a todo el área de compras generando órdenes de compras en el sistema, realmente no vamos a tener gente que pueda estar mirando el mediano o el largo plazo. Es decir, no vamos a poder planificar. Vamos a estar haciendo algo 100% transaccional. Y esto lleva a perder muchísimas posibilidades de ahorro. Y por último, como les decía antes, mejora continua para lograr la transformación. ¿Esto qué es? Revisar aquellas categorías que realmente tienen impacto en nuestro negocio en un periodo corto de tiempo. Y revisar qué cambió de ese mercado, qué puedo gestionar mejor, cómo compran, ya les digo, mis competidores, cómo compran otras compañías. Tenemos que encontrar esa forma de analizar todo el gasto de compras cada determinado tiempo, dividiendo el gasto en categorías. Entonces, cuando desafiamos los límites,
y permitan ser un poco gráfico y un poco extremista, la situación de un área de compras transaccional es la que ve un sótano con muy poca luz, y está todo el día gestionando órdenes de compra, llamando proveedores, con baja profesionalización, sin poder planificar, sin poder mirar el mediano o el largo plazo. Y la idea es pasar a otra situación, donde realmente desde compra yo pueda tener una visión de mucho más largo plazo. El desafío está acá, en cómo hacer ese pasaje en un tiempo considerable, no es automático, claro está, pero esto tiene que ver con tener recursos que me permitan gestionar mejor las áreas más importantes de compras de la compañía y automatizar con la gente de sistemas o con la gente que pueden ser los mismos proveedores, automatizar aquellas categorías que no tienen impacto en el negocio, pero que son una necesidad, las tengo que comprar igual. Entonces la idea es, y el desafío y la invitación, es a pasar de áreas de compras 100% transaccionales a áreas de compra estratégicas. Y esto significa revalorizar el área de compras. Como les decía antes, que se siente en la mesa chica, que tome decisiones, no que sea una oficinita en el fondo de un tipo que no da más, que está sobrepasado todo el tiempo. Entonces, ese es el mayor desafío. Bueno, hasta acá llegamos. Esta es un poco la idea de esta presentación. Está limitada por unas cuestiones de tiempo, se puede trabajar haciendo diagnósticos de áreas de compras, entendiendo cómo están alineadas con determinadas directivas, pero bueno, el tiempo hoy no nos permite poder avanzar mucho más. Si alguno tuviera una consulta o algo, la puede centralizar a través de Francisco o de César, y con mucho gusto podemos ampliar un poquito más esto que estuvimos charlando. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Nos quedan unos minutos todavía para aprovechar el espacio. Yo te hago una pregunta, Uriel. ¿Cómo vos recomendarías en una empresa que ¿cómo se llama? Tienen claro que tienen problemas y tienen muchas oportunidades de mejora? ¿Recomendarías encarar ¿cómo se llama? Una mejora en compras entiendo yo, algún tipo de evaluación, de assessment? ¿Cómo serían esos pasos recomendados que se pueden llegar a llevar adelante? Es importante hacer un diagnóstico del área. Se pueden hacer varios tipos de diagnóstico, y en base a eso establecer distintos planes de acción. Por ejemplo, es cuánto conoce compras de la estrategia de la compañía, si conocen la totalidad del gasto, si tienen indicadores, si tienen procesos de compra, si miden sus objetivos. Es decir, hay muchas formas de hacer un diagnóstico del área de compras, más allá de estos 5 puntos que estuvimos viendo recién, ¿no? Es decir, ¿realmente cuestiona la necesidad o solamente compra, o solamente hace la transacción? ¿Realmente revisa el mercado o está tan pasado que ya tiene 3, 4 proveedores a los que le compra históricamente, y por H o por B, o por miedo, o por lo que sea, o por miedo a no encontrar el mismo producto o la misma calidad de servicio, no cambiamos? ¿Participamos en forma integrada con el usuario para las compras, o solamente compro por precio? Es decir, si hacemos un diagnóstico de los 5 puntos que vimos ahora, más esto que te comenté respecto del conocimiento del total del gasto, cuáles son mis indicadores, me parece que en base a eso uno puede establecer
planes de acción, que tendrán orientaciones distintas. Algunas son el conocimiento de los objetivos de la compañía, otros serán ahorros. Se pueden marcar distintas líneas de acción para que al fin y al cabo puedas tener un área de compras más evolucionada. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna consulta o adicional o pregunta? Quería hacer, Rubén Bertonati, gracias Uriel por la explicación. Quería hacer una consulta sobre el tema logística de tiempos, porque veo que nos centramos en costos y en calidad, ¿no? Pero el tema de logística de tiempos también es importantísimo si uno arma un triángulo, más en estos momentos, que parecería que Sí. el tema de la logística es preponderante, ¿no? Sí, claro. Acá si bien esto tiene un foco en costos, lo que prevemos es, o sea, no solamente enfocarnos en el tema de costos, sino cumplir en los niveles de servicio de los proveedores, ¿no? Es decir, tener un monitoreo de los niveles de servicio de los proveedores. Entonces, justamente lo que decíamos es, cuando involucramos al usuario, fíjate cuando hablamos de sumar competencias, cuando involucramos al usuario, el usuario es el que de alguna forma establece cuál es su necesidad respecto del nivel de servicio del proveedor. Y ahí estamos hablando de la logística de tiempos, estamos hablando de la falla por millar de unidades, es decir, cuál es la calidad que yo espero de ese proveedor. Sí, un poco, disculpen, continúo un instante más, por favor. A mí me da siempre la sensación, en base a la experiencia que tuve, ¿no? Que si me sentaba con el hombre de compras, siempre me iba a comprar por precio el producto mío. Si tenía el hombre de ingeniería, me iba a comprar por precio, plazo y calidad, por las dos cosas, ¿no? Porque ese mito siempre del bonus, etcétera. Entonces es muy importante lo que habías mencionado de sentarse con el usuario y con un hombre de ingeniería o de calidad al lado para condicionar las especificaciones y todo de cada producto o servicio, ¿no?, que se brinde. Totalmente, totalmente. Lo que planteamos en ese punto es justamente tener en cuenta cuáles son las necesidades del usuario desde el punto de vista técnico, de calidad, de las especificaciones, no solamente comprar por precio. Porque al fin y al cabo eso termina siendo un problema en la producción. Lo que estamos viendo es el comprador se gana el bonus, pero cuánta plata perdimos en el proceso productivo. Entonces tenemos que hacer una mirada más holística y entender qué tengo que comprar para no tener cortes en la producción y para no tener problemas en la entrega de mis productos, ¿no? Perfecto, gracias. Quería hacer una consulta en relación al tema. Alguna vez he escuchado el tema de la matriz de Kralik. ¿Es algo que se aplica? ¿Esos conceptos prosperaron? ¿Cuál es un poquito la realidad en el tema compras? Mirá, sinceramente no conozco la matriz, no te puedo decir porque no conozco la matriz. Está bien. Sí, es una que hace foco fundamentalmente en analizar los proveedores y categorizar en función de dos criterios, ¿viste? Uno tiene que ver con lo dificultoso de conseguir proveedores y otro tiene que ver con el impacto que tienen en cuanto al costo, ¿viste? En cuanto al peso económico que tiene una categoría de productores, de proveedores, ¿viste? Pero bueno, no sé si es eso que en general se aplica, creo que hay conceptos van por esa línea. Sí, los conceptos están aplicados por lo que vos me comentás, lo que hablamos ¿viste? Cuando hablamos de conocer el 100% del gasto, o analizar el 100% del gasto, ahí donde vemos, si conocemos realmente el impacto del gasto, estamos viendo cuáles son aquellos proveedores que se llevan el 80% de mi costo, y sobre eso es donde tengo que trabajar para poder generar ahorros y niveles de servicio.
Está bien, sí, sí, tiene que ver con eso. Está. Bueno, muy amable, gracias. Por favor. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Acá te dice muy claro el peso estratégico de la función, de parte de Gustavo. Muy bueno, Uriel, muchas gracias. Bueno, no hay, no sé, salvo que haya alguna consulta más que podamos aprovechar. Me parece que la mirada que propuso Uriel en la presentación está muy interesante. Generalmente no es algo que comúnmente hablamos, siempre estamos hablando de temas más productivos y operativos, pero Compras tiene una mirada muy estratégica sobre lo que es el impacto del negocio y demás, ¿no? Acá Raber dice, impecable, gracias. Así que bueno, estimados, si alguien no tiene, si nadie tiene más, alguna consulta más, aprovechemos unos minutos y no cerramos el webinar de hoy. Es cierto, la descripción que haces un poco de la función de compras, como está en muchos casos, y en muchas pymes ahí olvidado, ¿no? En la comparación que hiciste con ventas, entonces, para rescatar. Por eso digo lo de del peso estratégico que le diste, que me parece muy, muy bueno. Sí, en general el análisis pasa. el análisis de la necesidad, sobre todo, ¿no? Así que sí, fue muy útil, me pareció muy bueno lo que resaltaste. Bueno, gracias. Sí, pasa en muchos casos que, como digo, el área de compras está olvidada en algún lugar del fondo del galpón, por como te dicen ellos, y sin embargo puede generar ahorros muy, muy grandes y resultados que van directos al estado de resultados, ¿no? Claramente. Puedo hacer una pregunta. ¿Puede ser, Uriel? Sí, cómo no. Una preguntita. Respecto de, antes que nada, excelente la presentación, impecable, como decían por ahí, muy, muy importante todos los conceptos que tiraste. Con el tema de estos tiempos que pasamos de inflación, ¿no? El ajuste de precios y actualización de precios en el sistema, en la empresa. ¿Eso es algo que debería depender de compras? Pues es una tarea bastante administrativa. ¿O qué área sería la responsable de esta tarea en la empresa a tu criterio? Actualizar los No, listados claramente, de compras. lamentablemente una situación inflacionaria te genera mucho más carga administrativa, porque el que conoce o el que va a estar en contacto con los proveedores, conociendo los incrementos y registrándolos en el sistema, termina siendo el área de compras. Obviamente que una situación inflacionaria como la que tenemos hoy no ayuda en nada a la gestión estratégica. ¿Por qué? Porque te ocupa mucho tiempo en actualizar precios, en cambiar condiciones. Imagínate lo que es todo lo que está pasando en importados, que te cambian todos los días la legislación para importar. Entonces, hoy, lamentablemente, es algo que atenta contra una gestión más específica y más estratégica de compras para que vos puedas mirar el mediano y largo plazo. Sí, perfecto. Sí, hoy en día veo que en muchas empresas se genera una carga administrativa muy importante. Incluso hay desactualizaciones de los costos, porque es complejo más con empresas grandes estar actualizando o pidiendo listas de precios constantemente para actualizar el sistema. Entonces, una gran incógnita siempre es ver cómo podemos hacer esa parte lo más eficiente posible, sin tanta... Sí. Una duda. Lamentablemente, a ver, algunas compañías tienen interfaces a través de sistemas donde se intercambian precios sistema a sistema, pero eso se hace con los proveedores más estratégicos. Imagínate que no haces eso con el proveedor de café. Claro, exacto. Pero bueno, lo importante en estos casos es a veces empezar con una categoría. Es decir, bueno, a ver, voy a agarrar la categoría que se lleva el 20% o el 15% de mi costo, que es mucho. Bueno, a ver, la entiendo el negocio de mi proveedor,
conozco a mis proveedores, me involucro en si tengo proveedores regionales o alternativas internacionales. Realmente vale la pena empezar a verlo a nivel categoría. Y cuando me voy especializando, después paso de una categoría que me significaba el 15% a una del 10%. Y no perder el tiempo en aquellas que realmente, por ejemplo, no se pueden accionar, por decirte una cosa, qué sé yo. El gas. Y el gas no lo vas a poder negociar no vas a poder negociar mucho con las empresas distribuidoras de gas. Entonces hay veces que no tiene mucho sentido perder el tiempo con esas, pero sí con aquellas que te generan básicamente más insumos y que te puedes encontrar con más proveedores. Bueno, excelente, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Hola, perdón, estaba muteado, estaba hablando solo. Bueno, Uriel, muchísimas gracias. Estaba diciendo que acá hay muy buenos comentarios. Hablé como 2 minutos solo, creo. Muy Sí, buen yo el decía, ¿y webinar. este silencio? ¿Qué pasó?